Hola a todos y todas, mi nombre es Joana Barreto Montoya. El día de hoy estamos en este espacio al revés y al derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. El día de hoy nos acompaña el doctor Gregorio Rojas González. Doctor Gregorio, muy buenos días. Buenos días. El doctor Gregorio es abogado, magíster en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás en convenio con la Universidad de Constanz de Alemania. Es profesor del área de Fundamentación de Derecho de la Universidad Católica de Colombia hace más de 25 años y hace más de 45 años docente en general de Derecho. Doctor Gregorio Rojas, el tema del día de hoy que vamos a tratar es lo que debemos saber sobre la carrera del Derecho. Sí. Es importante hacer saber a quienes son aspirantes a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia que nosotros tenemos de alguna manera un encuentro con el ser propio de lo que es el derecho, desde la filosofía y desde la ontología, que es de alguna manera quien nos manifiesta lo que es el ser del derecho. Sin embargo, hoy he querido como iniciar diciendo que el derecho es arte, en tanto que es un saber hacer que se enseña al jurista, y es un oficio propio del jurista que consiste en la capacidad que tiene de discernir entre lo que es lo justo e injusto en las relaciones sociales. Y aquí no estamos hablando de abogados, porque el abogado regularmente, aunque tiene una particularidad que es abocar o intervenir o defender a las demás personas, o buscar protección para proteger sus derechos, hablamos de jurista que tiene una formación mucho más, digamos, profunda, elevada del mundo de la ciencia del derecho. Y aquí hablo de la ciencia del derecho. Lo que estoy intentando afirmar es que el derecho es una ciencia, pero también es una disciplina. En ese orden de ideas, doctor Gregorio, yo tengo una pregunta. Si el derecho es una ciencia práctica, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? Bien, pero tendríamos primero que decir qué es lo práctico, porque sí, hay una ciencia que es la ciencia especulativa de la filosofía, que es pura teoría, claro, ¿cierto? Y lo práctico de alguna manera es aquello que produce alguna utilidad de manera inmediata. Eso es lo práctico del derecho. Pero entonces la pregunta que se me refiere es si el derecho es una ciencia práctica, ¿cuál es el objeto propio del derecho? Si nos remontamos un poco al mundo de los griegos, más concretamente a Aristóteles, llegaríamos a concluir que toda ciencia, arte o oficio tiene dos objetos propios de estudio. Un objeto que es el objeto material y un objeto que es el objeto formal. El objeto material lo comparte con otras disciplinas, con otras ciencias, como la moral, como la ética, como la sociología, como la psicología, y consiste esencialmente en el estudio de la conducta humana. Y aquí no hablo del estudio de la conducta del hombre, sino del estudio de la conducta humana. Es decir, hay una diferencia, claro, entre hablar entre hombre y hablar del ser humano en particular. Y cuando hablamos de la conducta humana, pues sencillamente estamos hablando que el hombre por su propia naturaleza debe ser regulado para que cumpla una función propia dentro de las sociedades. Y esas sociedades regularmente han sido dadas desde el mundo primitivo, pero hablemos que el derecho coge forma o toma forma en el mundo romano. Entonces, ¿cuál es el fundamento del derecho en ese sentido? Entonces, hablemos que el objeto material, inicialmente la conducta humana, el objeto formal, que es el último, es lo justo, y el fundamento del derecho de la persona humana. En otras palabras, el derecho es una ciencia antropológica. Claro. Entonces, si el objeto del estudio del derecho, como usted muy bien lo ha dicho, es la justicia, entonces, ¿qué papel o qué función o importancia tiene el derecho en la norma jurídica? Bien, vamos a decir que si estamos tratando del estatuto epistemológico de la ciencia del derecho, lo que tenemos que decir es que el derecho no es la norma jurídica. De acuerdo. No es la norma jurídica, como tampoco lo es la ley, ni ningún tipo de norma, no lo son. ¿Eso por qué razón? Porque si la norma jurídica es fuente del derecho,
Si la norma jurídica es considerada también como un instrumento del derecho, pues digamos que dentro del contexto de la estructura de la ciencia como tal, pues no podría ser el derecho definido como norma jurídica. Estaría muy cerrado. Sí, eso quiere decir que la norma jurídica es regla y medida del derecho. Claro. Es un instrumento del derecho. Es lo que se utiliza para llegar al fin. Y el fin propio del derecho es la justicia, definida por los griegos y por los romanos, más por los romanos, como el dar a cada quien lo suyo, dar a cada quien lo que le pertenece, defender lo que es de cada quien. Y en ese orden de ideas, pues uno tendría que decir que definitivamente mal haríamos en seguir definiendo el derecho como algo que no es. Bueno, y adicionalmente el derecho tampoco es la religión, el derecho tampoco es la ética, el derecho tampoco es la moral, porque el derecho es una ciencia que cumple una función social, es decir, es una ciencia, como le diría el doctor Germán Silva García, cumple una función social en cuanto que contribuye a la política y a la economía. Pero entonces, en ese sentido, bueno, siempre se ha hecho una pregunta. ¿Se podría afirmar que el derecho de alguna manera es arte o definitivamente está totalmente apartado del concepto de arte? Es decir, considero que es arte. Okay. El arte es un saber hacer, y es así lo definieron los griegos, y concretamente está muy bien definido en la ética nicómaco como un arte y en la metafísica como un arte, que es un saber hacer. Por ejemplo, el que sabe pintar, el que sabe ser torero, el que sabe de música, pero es que lo esencial en el mundo del derecho es que a quienes son nuestros discípulos, a quienes estamos formando, los estamos formando en una sola cosa, que era lo que comentaba anteriormente, en esa capacidad que tienen de discernir entre qué es lo justo o lo injusto. Pero realmente lo que llamamos injusto es lo que en términos modernos sería una lesión al derecho. Es decir, quien conoce y tiene claridad en qué momento se lesiona el derecho es el jurista, y el jurista va a buscar de alguna manera reparar para que se haga con ese individuo, se le dé lo que le corresponde, lo justo. Observo que, digamos que en todas las profundizaciones que usted ha venido desarrollando aquí en esta charla o en este espacio, veo que la sociología ocupa un lugar muy importante en el derecho. ¿Qué relación entonces existe entre el derecho y la sociología? Y además de eso, pues también teniendo en cuenta que la Universidad Católica de Colombia pues ha venido desarrollando semestre tras semestre, año tras año, el Congreso de Sociología, que está ligado directamente a la Facultad de Derecho. Entonces, ¿cuál es esa? Hay algo que me parece que es supremamente importante decir, y es que la Facultad de Derecho está estructurada en 4 ejes fundamentales. Un eje que es el de formación filosófica, un eje que es el de formación jurídica, un tercer eje que es el de formación legislativa y un cuarto eje que es el de formación sociojurídica. Es decir, aquí tenemos ese eje fundamental que es la sociología. Más concretamente, digámosle la sociología jurídica. Y esa sociología jurídica, en cuanto que estudia la norma jurídica, en cuanto estudia la normatividad, toda vez que es ella la que regula la conducta humana. Okay. Luego la sociología como disciplina y como ciencia que es, pues contribuye abiertamente y sustancialmente a la ciencia del derecho cuando aporta al derecho los estudios, y esos estudios que regularmente son empíricos, en relación con la conducta del hombre individualmente y de ese hombre, digamos, incrustado en la sociedad, y cómo esa conducta debería ser o no regulada por el derecho. Muy bien, doctor Gregorio, pues muy importante todo lo que usted nos ha venido comentando sobre qué es lo que busca el derecho, en qué consiste realmente la carrera del derecho o a partir de qué debemos estudiar el derecho. Díganos en 3 palabras para cerrar este espacio, ¿cuál es el fin entonces del derecho? Cerrémoslo como conclusión. Recuerdo que en alguna época en que estaba como director del área de estudios sociojurídicos de la Facultad de Derecho, empezamos a trabajar con los diferentes decanos de las diferentes universidades en Bogotá
Estaba el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, el de la Universidad Militar, el de la Universidad de Santo Tomás, de La Salle, de esta propia universidad. Y lo que buscábamos de alguna manera era recuperar el estatuto epistemológico de la ciencia del derecho para unificarnos en lo que toca con los criterios propios del ser del derecho. Y el fin último es su objeto formal. Es decir, la lucha, primero, porque el jurista debe tener un interés por conocer la verdad, y ese es un interés propio del jurista. Segundo, por dar a conocer la verdad. Ya es un asunto ético, el dar a conocer la verdad. Conociendo la verdad llegamos a lo justo, y conociendo lo justo y el dar a cada quien lo que le corresponde, lo que es propio de cada ser, lograremos la paz. Claro. Y la paz es un concepto y un fenómeno social que es muy estudiado por la sociología, más que por el derecho. Es decir, los sociólogos se encargan de estudiar todo ese fenómeno y son los que proyectan de alguna manera, pienso, lo que tiene que ver con el concepto de paz, pero considero que definitivamente no podemos lograr, ni aquí en nuestro país ni en ningún país del mundo, una paz constante y perpetua si no somos un país justo, no medianamente justo, sino justo, donde cada quien respete lo de cada quien. Claro, entonces sí vemos esa relación tan fuerte que tiene el derecho y la sociología, de acuerdo a lo que usted nos comenta, y más aún, digamos que para este tiempo, donde la sociología de pronto se ha apartado un poco al momento de creación de las normas, de las políticas públicas y demás, y creo que eso lo que precisamente ha generado es que el impacto normativo, el impacto de las políticas públicas no sea tan grande como se espera, ¿no? Precisamente por esa falta de estudio, ese enfoque sociológico que debe tener todo este tipo de actos administrativos o disposiciones de los legisladores. Claro, la sociología tiene también un impacto en establecer la validez de la norma y la eficacia de la norma. Claro. Y eso es algo que estudian ellos, bueno, sin apartarnos los juristas o los abogados de esa relación tan constante que debemos tener con la sociología, porque dentro de los ejes, esos 4 ejes que mencionaba anteriormente, papel importante de la sociología, y los demás pues son propios, digamos, de la formación del jurista o del futuro profesional del derecho, que es esa formación en filosofía, que permite el estudio de los sistemas de pensamiento filosófico, de las escuelas de pensamiento filosófico, de las teorías de pensamiento filosófico, posteriormente del estudio jurídico, que es el objeto donde se estudia, donde se trabaja, donde se discierne sobre la conducta humana, que son tratados supremamente geniales sobre la conducta humana y sobre el objeto propio del derecho, que es lo justo. Y la legislación, claro, tenemos que conocer la norma jurídica, pero lo interesante aquí es establecer cuando una norma jurídica violenta el ser del derecho. Muy interesante, sobre todo para nuestros estudiantes de primeros semestres, ¿no? Sí. Doctor Gregorio, quisiéramos para cerrar ya este espacio y pues darle la despedida a la audiencia, ¿dónde podemos encontrar sus escritos, sus investigaciones? Bueno, son varios artículos que he escrito y que han sido publicados, pero regularmente diría que tengo un libro que se publica con la editorial Temis, en convenio con la Universidad Católica de Colombia, que trata de la justicia y los derechos fundamentales desde una escuela de pensamiento jurídico que es el realismo jurídico clásico, denominado igualmente realismo aristotélico tomista. Después tengo un libro sobre filosofía del derecho, que considero que es un libro que toca todos estos aspectos fundamentales. Y ahorita está en trámite mi tercer libro, que se titula Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, que el título lo escogió nuestro señor decano, el doctor Germán Silva, y pues me pareció un título extraordinario, me gustó y así creo que se va a titular, y que pues esperemos que salga
lo más pronto posible. Bueno, pues felicitaciones y de verdad es un honor tenerlo en este espacio, doctor Gregorio. Gracias realmente por responder a esta invitación. Esperamos vernos en próximas oportunidades para profundizar sobre este tema que es tema básico en el derecho, que por supuesto estudio necesario de los primeros semestres y por supuesto desarrollo fundamental de los abogados en sus otros campos o profundizaciones de investigación como son magíster y doctorados y demás. Muchísimas gracias de verdad por esto. Doctora Johanna, por la invitación. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este momento que es muy corto para lo tanto que hay que decir del derecho y de la importancia para los estudiantes de primer grado, del primer semestre. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia. Esperamos vernos en nuestros próximos episodios. No olviden que estamos en YouTube y en Spotify. Bueno, nuestra revista y nuestro espacio denominado Al Revés y al Derecho siempre tendrá un tema a la vanguardia que es de interés para todos ustedes.